Bueno, muchas gracias por la invitación y es un gusto que te presente un amigo, ¿no? Porque así parece que todo es mucho mejor, ¿no? Vamos a tratar de condensar en 20-25 minutos algo que cuando me invitaron a este curso, ¿no? A este congreso, pues la verdad que dije, bueno, casi que no voy a preparar la charla en este momento, la haré unos días antes porque seguramente va a cambiar todo tanto que va a ser un poco complicado hacerla en avance. Bueno, esos son mis conflictos de intereses. La agenda, muy brevemente, va a ser 3 slides acerca de cuál es el racional para el bloqueo de los checkpoints, cuál es la evidencia actual que tenemos hoy en día para tratar con inmunooncología a pacientes que ya hayan progresado a una línea de quimioterapia, cuál es el estado del arte actual de tratamiento en primera línea, hacia dónde vamos, y no me voy a permitir decir 2 cosas de tumores microcíticos en esta agenda, aunque sé que no es el topic de esto, y finalmente la conclusión. ¿Por qué es importante la modulación del sistema inmune en cáncer de pulmón? Bueno, sabemos que al igual que en otros tipos de tumores, pero especialmente en cáncer de pulmón, es muy relevante dentro de los pilares fundamentales para el desarrollo de un tumor, lo que son la inflamación, lo que es la evitación de la respuesta inmune y lo que es la alteración genómica o la carga mutacional que tan famosa se hace también. Como datos que nos apuntaban hace ya un tiempo a cuál era el valor pronóstico que podía tener un tumor inflamado versus un tumor no inflamado, podemos ver en este estudio que los pacientes que teniendo un tumor con alta infiltración de linfocitos CD8 tenían mejor pronóstico que aquellos que no lo tenían. Es decir, sabíamos ya que algo estaba pasando, que aquellos tumores que conseguíamos, que de manera natural estaban inflamados, tenían una evolución un poco más benévola que aquellos que no lo eran. Del mismo modo, podemos ver aquí que en esta famosa gráfica, que el primero que la puso yo creo que fue Soria en una de sus presentaciones, vemos que el cáncer de pulmón, esto lo que no tiene es láser, ¿verdad? Vemos que el cáncer de pulmón se sitúa en aquellos que tienen una alta carga mutacional, ¿no? Y sabemos que aquellos que fuman, y esto es importante porque sabemos que aparte del PDL1 puede ser un factor clínico relevante en aquellos casos que no tenemos estatus de PDL1, cuál es el estatus tabáquico de un paciente, aquellos que han fumado más tienen mayor carga mutacional. Sabemos que la mayor carga mutacional puede contribuir al aumento de la inmunogenicidad de un tumor y esto puede ser importante a la hora de predecir la respuesta a distintas estrategias. Sin más preámbulos, porque creo además que esta mañana hubo una charla o ayer de introducción a la inmunooncología, vamos a la evidencia que hay en pacientes pretratados. Esta gráfica tuve que cambiarla antes de ayer porque quería reflejar en ella los fármacos más avanzados en el desarrollo de la inmunooncología, como es nivolumab, pembrolizumab, durvalumab y atezolizumab, siendo nivolumab y pembro los 2 que estaban únicamente aprobados por la FDA, pero como ha dicho Omar antes, también Atezo hace 48 horas, tras los datos presentados en ESMO, ha recibido la aprobación de la FDA para el tratamiento de tumores de pulmón avanzados. Como veis, hay otros muchos fármacos. No solo estos, no es una tabla exhaustiva, hay muchas combinaciones de inmunoterapias, hay combinaciones de varias quimioterapias más inmunoterapia y la cosa yo creo que se va a complicar bastante a lo largo del tiempo. Pero vamos a centrarnos en los 3 estudios pivotales que dieron la indicación a estos fármacos en segunda línea o más allá. Primero voy a hablar del que llegó primero, que por línea temporal, de nivolumab. Nivolumab sabéis que bueno, es un anti-PD1 de Bristol Myers que empezó su desarrollo con un fase 1 inmenso, del cual no vamos a hablar ahora, y posteriormente saltó directamente a hacer 2 estudios fase 3
para comparar la eficacia de lo que hasta el momento considerábamos el estándar en segunda línea, que era docetaxel para escamosos y también docetaxel para no escamosos, y hace dos estudios que son muy parecidos. El primero, el CheckMate 017, que lo que hace es a pacientes en segunda línea tras un doblete de platino se aleatorizan a recibir o nivolumab a dosis de 3 miligramos kilo, cosa que en un futuro esto está cambiando. Ahora nivolumab se está tratando ya de administrar a flat dose, a 240 miligramos, pero la indicación es a 3 miligramos kilo versus docetaxel a dosis estándar en segunda línea. Su objetivo fundamental era la supervivencia global y tenía como objetivos secundarios la supervivencia libre de progresión y también el análisis estratificado por la expresión de PDL1 por su ensayo. Que quizá difiere un poco con la ponente previa, es decir, aquí los niveles de cutoff de cuál es el PDL1 son distintos a los de pembrolizumab y seguramente después, si queréis, en la discusión podamos hablar de esto, que creo que es lo que tiene mucha miga, ¿no? y que en lo que no nos vamos a poner muy de acuerdo hasta la fecha. Lo que vemos es que este estudio es un estudio positivo en términos de su objetivo primario, la supervivencia global. Vemos aquí que tiene una hazard ratio de 0.59 con una mediana de 9.2 frente a 6. Las medianas probablemente en inmunooncología no es lo que mejor refleja el beneficio, nos tenemos que fijar como siempre en la hazard ratio, pero es importante también ver la tasa de supervivencia a un año. Vemos que hay un exceso de supervivencia de casi el 20% en aquellos pacientes que reciben nivolumab frente a la quimioterapia. Vemos, aunque lo pongo en pequeñito, nos fijaremos mucho es un objetivo secundario, pero en la supervivencia libre de progresión. Vemos aquí que no hay ningún cruce en las curvas, es decir, es cierto que en un periodo más inicial la quimioterapia y la inmunoterapia pueden ser muy parecidas. Nivo y docetaxel, los primeros 2-3 meses se pueden comportar de una manera muy similar, lo cual habla de varias cosas, ¿no? La primera, que no debemos de tener miedo de usar inmunooncología en pacientes que tengan alta carga tumoral, porque el tiempo de respuesta de la inmunooncología frente a la quimioterapia estándar es muy parecido y lo vemos aquí en esta gráfica. Vemos luego, sin embargo, que la curva empieza a separarse, ¿no? Y aunque la verdad que no se ve muy bien, hay también un beneficio en términos de supervivencia libre de progresión de nivolumab versus docetaxel. Dentro de este estudio, aunque es un estudio pequeñito, se intentó analizar los distintos estratos de PDL1. Recordar que nivolumab es el proceso de Bristol-Myers, establece sus cutoff en positivo más del 1%, luego hace entre el 1 y el 5%, entre el 5 y el 10% y más del 10%. Con una cuestión que siempre es complicada porque los distintos estratos incluyen al de más expresión de PDL1, por lo tanto no estamos viendo datos limpios como aquí. Si vemos que aquí los estratos que son más del 5% no es del 5 al 10, sino más del 5. Por lo tanto, podemos tener algún factor de confusión en este aspecto. Pero sí que vemos que aunque todo se beneficia, y probablemente tenga que ver porque son tumores escamosos que han fumado más, tengan más carga mutacional, más que del estatus de PDL1, sí que vemos que aunque no sea el mejor subrogado, a mayor expresión de PDL1 sí hay mayor beneficio tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global, ¿vale? El siguiente estudio es muy parecido, es igual, pero para no escamosos. No me entretengo más en esto, vamos a los datos. Es un estudio que en términos de supervivencia global, que es el objetivo primario del estudio, es positivo. Positivo porque tiene una hazard ratio de 0.73, 12 versus 9 meses, pero aquí vemos que ya esta parte inicial de la curva hay un subgrupo de pacientes que probablemente no se estén beneficiando de la terapia frente a docetaxel. Si vemos aquí en la PFS, vemos, al contrario de lo que veíamos antes, que sí que se hace evidente que nivolumab para un subgrupo de pacientes puede ser deletério. Por lo tanto, debemos de analizar cuáles son los datos en función de la expresión del PDL1, que también era un objetivo secundario. Vemos aquí que si vemos aquellos enfermos de lo que considera Bristol como positivo, es decir, más del 1%, sí que la mayoría de ellos se benefician, aunque sigue habiendo un pequeño subgrupo de pacientes aquí que probablemente no se esté beneficiando de la terapia.
Sin embargo, si vemos a aquellos que tienen menos del 1%, claramente no hay un beneficio de inmunoterapia versus quimioterapia. Si vemos aquí en esta gráfica, en esta tabla, aquellos que tienen más del 10% de PDL1 por su técnica de inmuno, sí que hay un exceso importante con una hazard ratio de 0.40 a aquellos que se tratan con nivo frente a docetaxel. Hemos de decir que si uno ve todos los estudios, el porcentaje de pacientes entre el 10 y el 50% es del entorno al 5-8%. Quiere decir que, aunque no es exactamente lo mismo, podríamos estar equiparando que más del 10 es muy parecido a lo que vemos en otros estudios, a más del 50%. Esto, de hecho, ya se vio en el fase 1 de pembrolizumab, el estudio de MSD, que vio que aquellos pacientes que recibían pembrolizumab y que tenían expresión alta, ellos la cifran en más del 50%, sí que había un exceso de beneficio importante frente a aquello que se consideraba negativo o entre el 1 y el 49%. De este estudio, de hecho, sale el racional del estudio pivotal de Pembro en segunda línea. Es un estudio que no es un fase 3 puro, es un fase 2-3, que tiene además dos niveles de dosis, que era 2 y 10. Sabéis que finalmente Pembro ha salido a flat dose. Y vemos aquí, de nuevo, que al igual que lo que salía en el fase 1, aquellos pacientes con PDL1 positivo más del 50% tienen un beneficio claro con una hazard ratio de 0,53, y vemos que las medianas de supervivencia con ambos dos es un poquito superior, con 10 miligramos, pero están en torno a los 15-16 meses frente a los 8 de docetaxel. Sin embargo, vemos que aquellos enfermos que no tienen alta expresión de PDL1, pues realmente no tienen ese beneficio tan importante frente a la quimioterapia. Si vemos por la expresión de PDL1, vemos aquí que evidentemente hay un beneficio mayor a aquellos del 50%. Una pregunta importante que nos hacemos siempre es: ¿y la muestra es lo mismo que sea de archivo, la inicial de antes de empezar la quimioterapia, o es distinto si después de haber hecho quimioterapia hacemos de nuevo una biopsia y valoramos el estatus de PDL1? Pues vemos que básicamente no hay diferencias en la expresión del PDL1 entre uno y otro. Por lo tanto, podríamos estar confiados de hacer la estrategia del diagnóstico del PDL1 en primera línea, aunque el fármaco que vayamos a usar sea en segunda línea. Respecto a la histología, pues no hay un número suficiente para establecer diferencias y ambas dos se benefician como era de esperar. El tercer estudio pivotal, fase 3, que voy a presentar es el estudio OAC, en el que también tuvimos la oportunidad de participar. Es un estudio con el primer anti-PDL1, no anti-PD1, y es un estudio muy grande con todas las histologías que randomiza a lo mismo, ¿no? Atezo a dosis fija, Atezo siempre ha sido a dosis fija, 1.200 miligramos versus docetaxel. El objetivo primario es supervivencia global, no se permitía el cruce tampoco entre uno y otro. Y vemos aquí que para supervivencia global, objetivo primario del estudio, para el global de la población, no se hacía preselección por estatus de PDL1, es decir, podían entrar todos los pacientes, únicamente tenían que tener tumor evaluable. Hay un beneficio entre hacer Atezo frente a hacer docetaxel, con una hazard ratio de 0.73. Aquí vemos que la curva, recordando un poco a la de Nivo en el Checkmate 057, vemos que están muy juntitas, ¿no? Quiere decir, probablemente tengamos que mirar con detenimiento este estudio. Si vemos aquí la PFS, vemos que la PFS replica los datos del Checkmate 057. No selección de pacientes, hay un efecto de un subgrupo de pacientes que no se están beneficiando de la terapia con Atezo frente a docetaxel. Si vemos aquí, y no voy a entrar en ello por razón de tiempo, la manera de medir derroche con el SP142 es distinta, es un anticuerpo totalmente distinto, no solo ve la expresión en la membrana, también ve las fusiones, la expresión citoplasmática, y ellos hacen un score entre tumor y también células del infiltrado peritumoral. Vemos que hay un beneficio mucho mayor, como era de esperar por consistencia con los otros estudios, cuando hay mayor expresión de PDL1. Si vamos a las PFS, a las OS previas del estudio Poplar, que es un estudio que es exactamente igual al OAC, pero era un fase 2, vemos que, a diferencia de lo que se decía
en este estudio que todos los subgrupos se benefician en términos de supervivencia global, aquí solamente se benefician aquellos que tienen expresión de PDL1, bien baja o bien alta. Y aquellos que no tienen expresión de PDL1 positiva ni en el tumor ni en el infiltrado, vemos que no hay un beneficio de la inmunoterapia frente a la quimioterapia. Por lo tanto, ¿qué está pasando en este estudio? Algo tenemos que explicar que yo hasta la fecha no le encuentro mucha explicación, porque si hacemos el análisis por subgrupos de la supervivencia global, vemos que evidentemente hay una hazard de 0.40 que nos recuerda a la del Checkmate 0.57 para aquellos con alta expresión. Sin embargo, aquellos que no tienen expresión de PDL1 siguen beneficiándose en términos de supervivencia global. Posiblemente hay un subgrupo que está haciendo que aunque no haya un beneficio en supervivencia libre de progresión, sí que la estemos viendo en supervivencia global. Y tendremos que ver más en profundidad si el PDL1 en estos pacientes es realmente el biomarcador correcto. Este es un resumen de los datos que he presentado y voy a las cuestiones que para mí siguen estando abiertas en segunda línea, ¿no? ¿Cuáles son las características del tumor y del paciente para predecir realmente un beneficio de la inmunoterapia? ¿Es PDL1 el biomarcador correcto o es el biomarcador que tenemos? ¿Es realmente un biomarcador o es simplemente un enriquecedor de pacientes que van a ir un poco mejor con la inmunoterapia? Otra cuestión es cuál es la duración óptima del tratamiento. ¿Es sine die o probablemente podemos hacer tratamientos de 6 meses o 1 año y parar? Porque hay algo que tenemos que tener en cuenta, que es la toxicidad financiera de estos fármacos, quiere decir, el alto coste que esto tiene, ¿no? ¿Existe algún papel si planteáramos estrategias de tratar durante un tiempo solo del retratamiento en algunos pacientes? Hay subgrupos de pacientes que son muy frecuentes en la práctica habitual del día a día nuestro, como son los performance status 2, afectaciones cerebrales, mutaciones activadas de GFR o de ALK, que están muy escasamente representados en todos estos estudios. ¿Cómo tenemos que manejar a estos enfermos? ¿Realmente estos enfermos se van a beneficiar igual de la inmunoterapia que los que están en los estudios? ¿Será la monoterapia el estándar o incluso en el inicio del estándar el estándar ya ha quedado atrás? Los combos con otras inmunomoduladores, los combos con quimioterapia en segundas o en terceras líneas, los combos con antiangiogénicos, los combos con cualquier otra estrategia antitumoral va a ser el futuro y lo va a ser de manera rápida, posiblemente sí. Vamos a la primera línea, que hasta la fecha únicamente teníamos algún dato pequeño de estudios de fase 1, como el Checkmate 012, que en pacientes muy seleccionados, con alta expresión de PDL1, tratados en primera línea con nivolumab, veíamos que tenían tasas de supervivencias del entorno al 70%. El estudio posiblemente que más datos nos había dado es el estudio Birch, que presentó BES en el europeo de pulmón y que, pacientes con expresión de PDL1 por SP142, tratados en primera línea, tenían una mediana de supervivencia en torno a los 9 meses, lo cual estaba un poco en exceso de los datos históricos de primera línea con quimioterapia. Sin embargo, no ha sido hasta ESMO de este año en el que se han presentado estos dos estudios muy parecidos, el Keynote 024 y el Checkmate 026. Estudios ambos que lo que hacen son pacientes naïf a tratamiento que nunca han recibido quimioterapia. En los dos estudios se permiten cualquiera de las dos histologías. Sin embargo, en el estudio 024, el Keynote, únicamente se enrolan pacientes que tengan alta expresión de PDL1, cifrado por el cutoff de MSD en más del 50%, por su clona 22C3, y se aleatorizan a hacer pembrolizumab versus quimioterapia a elección entre platinogen o platino pemetrexed. Se permite el mantenimiento y a la progresión se permite el cruce de una a otra. El estudio de BMS, el Checkmate 026, es un estudio parecido. Se pueden enrolar los pacientes a partir del 1% de expresión de PDL1, que es el cutoff que ellos habían establecido. Como objetivo coprimario también está el análisis de aquellos pacientes que tienen más del 5% de PDL1 y también se permite el cruce de una a la otra
a la progresión. Y lo que vimos, para sorpresa de alguna compañía, pero no para sorpresa de muchos investigadores, es que el estudio Keynote 024 fue muy positivo. Podemos ver que la hazard ratio fue de 0.5 a favor de pembrolizumab versus el doblete de quimioterapia, entre 6 versus 10 meses de mediana de PFS, y sin embargo vemos que nivolumab para all comers, ¿no?, que son todos más del 1%, pues el efecto no es beneficioso. Incluso, pues simulando las gráficas que tenemos previamente, hay un subgrupo que nivolumab en primera línea es deletérea. Por lo tanto, es un estudio negativo. Si vemos la supervivencia global, que es un objetivo secundario, vemos que, aunque son datos muy inmaduros, hay un exceso de supervivencia en el brazo de pembrolizumab versus quimioterapia, 80 versus 70% a los 6 meses, y al año 70 versus 54%, lo cual pues habla del tremendo beneficio para un subgrupo de pacientes, como ya se ha dicho, que tienen alta expresión de PDL1. Esto nos viene a reafirmar aquello que decíamos de que primera línea, mucha carga de tumor, viene un paciente, uno está muy confiado en el doblete de platino, pero vemos que la tasa de respuesta de pembrolizumab versus quimioterapia es del 45% frente al 28%. Por lo tanto, podemos quedarnos tranquilos que aquellos pacientes con un tumor rápidamente progresivo, con mucha carga tumoral, si están bien seleccionados y tienen alta expresión de PDL1, claramente no hay que tener ningún miedo, porque la tasa de respuesta es muy alta. Por lo tanto, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado entre nivo y pembro, que hasta la fecha decíamos que probablemente no había mucha diferencia entre uno y otro, ¿no? Pues yo creo que tiene mucho que ver los distintos cortes, ¿no? 1%, 5%, 50%. Tendremos que mirar hacia atrás y, aunque son inmunohistoquímicas, tenemos que pensar en la robustez de las técnicas. Son todas las técnicas iguales, es lo mismo 22C3 que 28, que SP142. Tenemos que tomar una decisión desde el mundo académico de cuáles son los cut-off que consideramos positivos o no. Ha habido una selección incorrecta en los estudios de BMS y una hiperselección en los estudios de MSD. Probablemente tengamos que mirar esto. Claramente, aunque no lo he puesto, hay un desbalance en los dos brazos de tratamiento del CheckMate 026. Hay un exceso de pacientes nunca fumadores en el brazo de nivolumab frente a la quimioterapia, 11% de nunca fumadores en el brazo de nivolumab frente a un 4% en el brazo de la quimioterapia. Está esto impactando no solo el análisis del PDL1, sino también el estatus de fumador. Las drogas son distintas realmente, y una tiene mayor efecto que la otra. ¿Hay algún impacto del cruce entre un brazo y otro? El azar, sin más, u otros, ¿no? La realidad es que se estima que la FDA, pues para el 24 o 25 de diciembre, dé la aprobación de pembrolizumab en primera línea para aquellos pacientes con 50 o más de 50 de expresión de PDL1 en el tumor. ¿Tiene sentido, y acabo en 2 minutos ya, tiene sentido la combinación en primera línea con otras estrategias? ¿Tiene sentido la combinación con radioterapia? ¿Tiene sentido la combinación con antiangiogénicos? ¿Tiene sentido la combinación con quimioterapia? Sí lo tienen. No me paro a explicarlo por cuestión de tiempo, pero hay muchos tratamientos que ayudan a la manifestación de los antígenos, ayudan a la infiltración linfocitaria del tumor, y tenemos que ayudarnos de esto para conseguir mejores beneficios. De hecho, teníamos ya datos previos de que la combinación de quimioterapia y bloqueadores del checkpoint PD1, PDL1 podían tener sentido. Vemos aquí que tanto pembro como atezo, en combinación con platino pemetrexed, en muy pocos pacientes, es cierto, entre 15 y 20 pacientes, teníamos tasas de respuesta de más del 70%. ¿Vale? Vemos que los estudios de combinación de nivolumab, sin tanta selección de pacientes por estatus de PDL1 en combinación con quimioterapia, también tenían datos buenos del entorno al 50%.
Se presentó en ESMO también este estudio, que es una cohorte de un fase 1, en el que lo que se hace es que se tratan a pacientes con quimioterapia estándar, platino pemetrexed, en este caso eran únicamente no escamosos, frente a platino pemetrexed más pembrolizumab. En este caso no hay selección por estatus de PDL1 y los datos son, la verdad, que bastante esperanzadores. Podemos ver aquí que la supervivencia libre de progresión tiene un claro beneficio al brazo de la combinación de quimio más pembro, con una hazard ratio de 0.53, 13 meses frente a 9, que era lo esperado, y la supervivencia global son datos muy inmaduros, son pocos pacientes, son 123 pacientes. Claramente vamos a ver, yo creo, un beneficio en supervivencia global cuando los datos sean más maduros. De nuevo, la tasa de respuesta altísima, 55 frente 29%. Nivolumab, no con quimioterapia, sino con un bloqueador del CTLA4, el CheckMate 012, que ya lo hemos puesto antes únicamente con nivolumab. Si vemos aquí que si hacemos una selección correcta de los pacientes, expresión alta de PDL1, 25-50% en combinación con ipilimumab, tasas de respuesta de más del 90% en un subgrupo de pacientes. Por lo tanto, ¿será la monoterapia en primera línea el estándar o en breve este estándar estará superado por la combinación de quimio más un checkpoint PD1 o un anti-CTLA4 más un checkpoint PDL1? Pues la verdad que ahora mismo estamos corriendo muchos de estos estudios, el programa Empower de combinación de quimio más atezo, el Keynote 407 y 189, combinación de quimio más pembro, el Checkmate 227, que es un estudio muy complejo en el que hay ipilimumab, nivolumab versus nivolumab versus quimio más nivolumab en función del estatus de PDL1, un estudio con más de 1000 pacientes, veremos qué da. Los estudios con durvalumab, el Mystic y el Neptune, al mismo tiempo también comprobando la combinación de un anti-CTLA4 más un anti-PD1. Por lo tanto, creo que es un momento muy bonito. Y yo, que me gusta especialmente el carcinoma microcítico, aunque no sea el topic de la charla, os quiero presentar estos datos en el que, de un estudio en el que hemos participado muy activamente. Es un fase 1, el Checkmate 032 de nivolumab versus ipilimumab más nivolumab en pacientes con tumor microcítico más allá de segunda línea, la media entre 2 y 3 líneas previas de tratamiento. Aquellos pacientes que reciben nivolumab más ipilimumab tienen una mediana de supervivencia de más de 7 meses en tumores microcíticos de línea avanzada, lo cual hasta la fecha es un hito sin precedentes. Yo tengo pacientes tratados con la combinación de ipi-nivo que llevan más de 2 años con respuesta completa de la enfermedad, por lo tanto es algo que es muy interesante. Pembrolizumab también tiene datos muy buenos, de nuevo con selección por PDL1 positivo. Vemos aquí que aunque son pocos enfermos, 29 pacientes, de ellos, esto se ha movido, esto está mal, son 29, 9 con respuesta completa y 20 con respuesta parcial. Ninguno de ellos con progresión de la enfermedad cuando hacemos también selección por PDL1. Y como conclusión y para finalizar, yo creo que estamos en el medio de una revolución. No sé si alguno estuvo en ESMO, pero para entrar a las charlas donde se presentaron los 2 estudios de primera línea, el estudio OAC, aquello era como un concierto de quinceañeras tratando de pelear por entrar allí. La verdad que los inhibidores de PD1, PDL1 han comprobado y son ya una realidad en la práctica clínica, nivo, pembro y atezo. La primera línea, claramente pembrolizumab para un subgrupo de pacientes a fecha de hoy, es la opción de tratamiento, y el futuro, como creo que he tratado de decir, está lleno de combinaciones y de un futuro esperanzador y de desarrollo para los pacientes con cáncer de pulmón, que por desgracia hasta la fecha teníamos pocas alternativas de tratamiento. Muchas gracias.